Así que si quieres seguir la lectura, si tienes tu Biblia contigo o quizás la tienes en tu teléfono, puedes buscarla ahora. Esta noche vamos a pasar nuestro tiempo en el capítulo 14. Estamos en el libro de Números. Y quiero decir eso. Lo que hemos estado analizando es realmente fascinante. Tiene una gran importancia para nosotros, pero ahora mismo lo que estamos a punto de empezar a cubrir es muy importante, porque nos ayuda a entender o a ver algunas de las cosas que suceden en Israel. Así que si recuerdas, el martes pasado estábamos hablando de cómo finalmente salieron del monte Sinaí. ¿Han estado en el monte Sinaí? Han estado allí durante un año. Es allí donde recibieron la ley de parte de Dios. El monte Sinaí, esta área en particular, es donde se encuentra Éxodo. Y recuerda que el libro de Levítico fue escrito en aproximadamente un mes y cubre un periodo de tiempo de alrededor de un mes. Así que están dejando el monte Sinaí. Y la razón por la que se van es porque se dirigen hacia una zona que nosotros llamaríamos la tierra de Canaán. Pero esa zona es muy importante, muy significativa, porque toda esa tierra hubo un hombre que se estableció en esta área de Hebrón, conocido como Abraham. Dios se le aparece y le dice, te he escogido como mío. Voy a hacer que tus descendientes sean como los granos de arena y como las estrellas en el cielo. Y toda esta tierra por la que has caminado, te la voy a dar ahora. Han pasado siglos desde aquel momento, y ahora aquí hay un grupo de personas que cuando entraron en Egipto solo eran 70, y después de unos 430 años suman más de 2 millones. Han salido de Egipto. Han llegado al monte Sinaí, Dios les ha dado leyes sobre cómo vivir entre ellos. Así que podemos decir leyes civiles, leyes sobre cómo adorar, cómo acercarse a Dios, leyes judiciales. Se ha establecido un sacerdocio. Todo eso ya se ha hecho. Luego, todo el tabernáculo, todos los muebles de la morada de Dios entre ellos, todo eso ha sido creado. Y partieron de allí y llegaron a una zona llamada Cades. Será en Cades. Esta es la parte sur de la entrada a la tierra de Canaán. Así que están allí mismo en la frontera donde van a entrar a la tierra de Canaán. Y el número 14 marca el inicio de este viaje tan singular. Entonces, mientras estaban en Cades, vemos que Dios comienza a actuar sobre Moisés y le dijo, quiero que tomes a 12 hombres, uno de cada tribu, y que los reúnas. Ellos van a ser espías. Van a entrar en esa tierra de Canaán. Van a recorrerla de punta a punta. Y hay un propósito en lo que quiero que hagan. Quiero que vean la tierra. Envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel, uno de cada tribu, así que un hombre de cada tribu. Y enviará su nombre, cada uno, un líder entre ellos. Así que los reúnen las 12 tribus, hombres tribales, y estos espías son enviados. Van recorriendo toda la tierra de Canaán, una persona representando a cada tribu. Y así deben dar un informe como documentando esto. La mejor manera de ver a estos hombres sería similar a Lewis y Clark cuando fueron enviados en la expedición por Jefferson para viajar a través de nuestra nación. Queremos que registren la flora y la fauna de todo lo que vean, que dibujen mapas y nos informen cómo es esta tierra. Recuerden, ninguno de ellos ha estado aquí antes. Solo lo han escuchado. Han escuchado esta promesa de Dios de que tengo una tierra para ustedes y que les voy a dar esa tierra. De hecho, se la prometí a su tatarabuelo, a su padre Abraham, luego a Isaac y después a Jacob. Así que han oído hablar de esto toda su vida. Y ahora van a ser enviados a observar y espiar la tierra. Así que Moisés los envió a espiar la tierra de Canaán. Él dijo, suban por el sur, suban a la montaña y luego vean la tierra como es,
y también a la gente que habita allí, si son fuertes o débiles, pocos o muchos. Y luego, ¿cómo es la tierra en la que habitan? ¿La tierra es buena o es mala? ¿Qué ciudades hay allí? Y los que habitan allí, y las tiendas y las fortalezas. ¿Y cómo es la tierra, si es fértil o estéril, y si las cosas pueden crecer en abundancia? ¿Sabes? ¿Hay bosques allí? ¿O es tierra de cultivo? ¿Y cómo se ve todo eso? Así que cuando los envían, la Biblia nos dice que era durante la temporada de uvas. Así que estamos hablando de alrededor de nuestro julio, es cuando estos espías son enviados. Y es asombroso porque van a recorrer más de 220 millas. Salen de aquí y comienzan a adentrarse en la tierra de Canaán. Y están viajando a lo largo de esta tierra de Canaán y atravesándola. Vemos que se menciona que llegan a Hebrón. Ahora, esto debió ser algo increíble. Que cuando llegaron a Hebrón, y la razón por la que Hebrón es tan significativo es que hay que recordar en nuestro estudio que este es el lugar de sepultura de todos los patriarcas. Llegan a Hebrón y aquí están 12 hombres que han escuchado toda su vida tu nombre. Tu padre, Abraham, Dios descendió y se encontró con él. De hecho, Dios lo sacó de Mesopotamia y lo guió hasta esta tierra que nos va a dar a nosotros. Y Dios comenzó y lo escogió. Y luego de Abraham fue Isaac, y luego de Isaac fue Jacob. Y ellos han escuchado esta historia, pero ahora están aquí, en el lugar del entierro en Hebrón, y están mirando allí, al lugar donde está enterrado Abraham con su esposa, Sara. Isaac fue sepultado con Rebeca, y Jacob fue sepultado con Lea. Y ellos se quedan allí parados. Y ahora creo que están empezando a darse cuenta de que esto es real. ¿Verdad? Esto está sucediendo. Estamos justo aquí haciendo exactamente todo lo que Dios nos ha prometido y todo de lo que Dios está hablando. Y entonces, sin embargo, se registra algo significativo. Dice que mientras están en Hebrón, recuerden, es allí donde Abraham cavó un pozo. ¿Ahora recuerdan eso? Y luego sabemos que más tarde fue tapado. Y luego Jacob regresa o Isaac regresa y vuelve a cavar el pozo de su padre. Y así, debido a que era una zona bien regada, la Biblia dice que los descendientes de Anac aparecen allí. ¿Por qué es eso significativo? Bueno, si retrocedemos en el tiempo, digamos que volvemos antes del diluvio. La Biblia comienza a hablar de que en los días de Noé, la imaginación del corazón y la mente del hombre estaba continuamente en la maldad. Y luego empieza a hablar de que había gigantes en esa tierra. Y así, cuando estudias eso, empiezan a mencionar que notamos que los descendientes de Anac están allí. La palabra hebrea para Anac significa cuello. Y toda la comprensión es que empezamos a ver gigantes. Empezamos, oh cielos, los New York Giants saben que vinieron de Nueva York, pero de todos modos son descendientes. Y empezaron a notar que aquí están estos hombres caminando que miden 9 pies de altura y ellos son descendientes de Anac y todos están en la tierra de Hebrón. Y así muy rápidamente comenzaron a notar eso y empezaron a escribirlo. Y luego dice que llegaron al arroyo de Escol y cortaron de allí una rama con un solo racimo de uvas. Esto es difícil de imaginar. Un solo racimo de uvas, que es tan enorme que tienen que ponerlo en un palo entre ellos y tienen que empezar a cargarlo. Y luego empezaron a recoger sobre él granadas y comenzaron a recoger higos. Y van a llevar esto de regreso para mostrarle a Israel que esta es la tierra a la que nos dirigimos y van a volver y mostrárselo. Y es interesante cómo la palabra de Dios describe la tierra de Canaán o Israel. Dice que fluye leche y fluye miel. Estás pensando, wow. La descripción que utiliza sobre cuán abundante es y cómo produce la tierra es realmente asombrosa. Leche y miel. Sabemos que la leche proviene de cabras o vacas, así que está describiendo que la tierra es tan fértil que podrá sostener multitudes de ganado. Así que tendrás muchas cabras y muchas vacas.
Y luego la miel es algo que se produce mucho debido a todas las flores y la polinización que ocurre gracias al viaje de las abejas y todo eso. Y está describiendo lo hermosa y bella que era esa tierra en particular y luego la recolección de las uvas. Incluso ahora la tierra de Israel es conocida por el cultivo de uvas que hay allí, así que es una tierra fructífera. Pero sin embargo, los espías regresan y dicen, sin embargo, el pueblo que habita en la tierra es fuerte y las ciudades están amuralladas y son muy grandes. Y además, para colmo, no solo son grandes las ciudades, y no solo son grandes ciudades, sino que vimos gigantes en la tierra. Así que regresan con el fruto y vuelven diciendo que todo lo que Dios dijo es cierto en cuanto a la condición de la tierra. Es increíble lo que se puede cultivar allí. No hay duda de que vamos a ser prósperos, de hecho ricos. Podríamos ser muy ricos debido a lo hermosa y maravillosa que es la tierra, pero vemos estas ciudades, lo enormes que son, y los muros que la rodean, y los gigantes que hay en esa tierra. Y entonces empiezan a dar una larga lista de todos los habitantes. Ahora, fíjate que cuando salen de Cades, mencionan a todos los diferentes habitantes y empiezan a nombrar a todos esos habitantes. Todos ellos viven en esa tierra. Recuerden lo que Dios les dijo. Les voy a dar la tierra de Canaán, ¿verdad? Él dijo, va a ser de ustedes. E incluso les dijo, cuando entren en esa tierra, no quiero que vivan como todos ellos. Dijo, no se preocupen por ellos. Yo los expulsaré. Pero en lo único que podían concentrarse era en toda la gente que vivía en la tierra, y empezaron a enumerarlos a todos. Así que ahí están cargando la fruta. Siguen sacando de sus bolsillos higos y granadas, y alguien tomó la uva, ¿verdad? Y la están comiendo y dicen que es una tierra que fluye leche y miel. Pero están estas grandes ciudades, ciudades amuralladas y los gigantes, y luego todos estos habitantes y todo de lo que empezaron a hablar. Quiero hacer un paréntesis por un momento, porque los arqueólogos han descubierto cosas asombrosas. Esto sería durante la Edad de Bronce. Heiser es una de las últimas ciudades por las que habrían pasado los hijos de Israel. Ahora se llama Tel Hazer, T-A-L-H-A-Z-O-R. De hecho, más tarde realmente se convertiría en una ciudad de Israel. La ganarían en una guerra. Pero en esta ciudad en particular, los arqueólogos han ido allí y la han excavado. Y esto habría sido durante la época en que los espías salieron a esa tierra, y esa ciudad estaba dividida en dos secciones diferentes. Había una parte alta de la ciudad que ocupaba 64 acres, y luego había una parte baja de esa ciudad que ocupaba 160 acres. Y tenía una muralla que la rodeaba completamente y que tenía 24 pies de ancho. El ancho de este edificio era el tamaño de las murallas que rodeaban esa ciudad, y luego se estima que vivían unas 40,000 personas en esa ciudad. Esa es solo una ciudad, y esa ciudad ni siquiera se comparaba con la primera ciudad, Jericó. Así que aquí están observando el tamaño masivo de estas ciudades. Y por cierto, hay gigantes en la tierra. Así que empiezan a dar su informe, y esto es lo que dicen. No podemos enfrentarnos a ese pueblo porque son más fuertes que nosotros. No podemos hacer esto. No hay manera de que podamos hacer esto y esta falta de fe. Y más aún, están evaluando su situación. Pero ¿cómo la están evaluando? Ni siquiera mencionan a Dios. Nada de eso siquiera entra en nada de lo que están hablando. Todo se trata de su propia capacidad, de su propia fuerza, y se están mirando a sí mismos y ya se han olvidado. Ellos no se sacaron de Egipto, no tuvieron nada que ver con salir de Egipto. Dios es quien los sacó de Egipto. Pero ellos lo están viendo y dicen, no hay manera, no puede suceder, y entonces aquí tenemos. Pero uno de los espías aquí es uno de ellos. Un espía de estos 12 se levanta, llamado Caleb,
y empieza a tratar de calmarlos un momento. Y aquí está Caleb y hace esta declaración poderosa. Él calma al pueblo delante de Moisés y dice, subamos de una vez y tomémosla en posesión. Somos más que capaces de vencerla. Y entonces ahí empezaron a burlarse de él, empezaron a reírse de él, empezaron a hacer todo lo que podían. Me encanta la expresión de este hombre. Está loco, ¿verdad? Está señalando a Caleb. Es como él está completamente loco. Creo que este es un buen momento para poner una cita de Albert Einstein. Aléjate de las personas negativas. Tienen un problema para cada solución. Cierto. Y si eres una persona negativa, lo siento, pero es muy cierto. Cada vez que intentas proponer una solución, no, eso no va a funcionar. No va a funcionar. Bueno, ya sabes, tal vez podamos confiar en Dios. No, eso no va a funcionar. Quizá deberíamos orar o hemos llegado a eso. Eso es terrible, ya sabes. Y aquí está Caleb tratando de convencer al pueblo. Y cuando lees esto, es asombroso porque si tú lees más arriba, antes de que Caleb dijera algo, era realmente sencillo. Hay ciudades amuralladas, son enormes. Y por cierto, los hijos de Anac viven allí. Caleb se levanta y dice, esperen un segundo. Creámosle a Dios. Dios es capaz de guiarnos a la victoria. Subamos de inmediato y tomémosla. Así que fíjate en alguien que presenta un problema para la solución, ¿verdad? Luego empiezan a describirlo. Dijeron, bueno, me di cuenta de que no dijimos lo suficiente sobre esto. Así que dieron un mal informe de la tierra que habían explorado ante los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que fuimos a explorar es una tierra que, fíjate, ahora devora a sus habitantes, ¿verdad? Tenemos plantas devoradoras de hombres y tenemos la tierra que se abre. Y justo ahí, añadiendo a su descripción de cómo es la tierra, y toda la gente que vimos, toda la gente que hay allí, son hombres de gran estatura. Por donde fuimos había gigantes por todas partes. Y entonces vimos a los gigantes. Vimos a los hijos de Enac, que descienden de los gigantes. ¿Y ante los ojos de quién éramos? Ante nuestros propios ojos. Éramos como langostas. No están describiendo la actitud de la gente que los vio, están describiendo cómo se sentían ellos mismos, ¿verdad? No hay manera de que podamos hacerlo. Somos como langostas ante sus ojos. Y aquí la Biblia dice que están dando este informe y de repente Dios se da cuenta de todo esto. Él siempre se ha dado cuenta de todo lo que está ocurriendo y de lo que sucede alrededor. Así que puedes imaginarte que de repente la noticia empieza a difundirse, como suele pasar con las noticias. Y aquí está lo interesante sobre las noticias negativas. Nunca se quedan igual que cuando te las contaron. Siempre tenemos que agregarles algo, ¿verdad? Así que para cuando la noticia llega a todas las tiendas y a todos alrededor, la Biblia dice que todos se quedaron en su tienda y empezaron a llorar. Todos sollozaban y lloraban porque decían que no había esperanza para ellos. Literalmente. Habían llevado a todo Israel a un punto en el que pensaban que no iba a suceder. Nada bueno va a salir de esto. Y entonces empezaron a decir, Dios, ¿por qué no nos dejaste en Egipto como esclavos? Y otros decían, bueno, pudo habernos dejado morir en el desierto. Y otros decían, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos algún tipo de encuesta y buscamos un líder que nos lleve de regreso a Egipto? Busquemos a alguien que nos lleve de vuelta a Egipto. Y entonces se dijeron unos a otros, elijamos un capitán, escojamos a alguien y regresemos a Egipto. Y aquí vemos que Dios les había prometido la tierra, pero ellos decían, no, es imposible. No hay manera de que esto pueda suceder. Así que mejor busquemos un nuevo líder. Josué y Caleb, aquí hay dos hombres que están haciendo todo lo posible por calmar al pueblo y hablar de la grandeza de Dios. Y ellos mismos también, ambos dijeron, escuchen lo que están diciendo, están rebelándose contra Dios y exhortaron a Israel a que tuvieran fe.
Incluso comenzaron a rasgarse las vestiduras, porque eso es una señal de profundo dolor. Y están rasgando sus vestiduras y dicen, no pueden actuar así. Incluso hicieron esta declaración, si el Señor se agrada de nosotros, entonces Él nos llevará a esta tierra y nos la dará. Una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra maravillosa. Así que aquí Josué y Caleb se separan de los otros 10. Son los únicos 2 espías de los 12 que dicen, podemos hacerlo, podemos hacerlo. Los demás se enojan muchísimo, ¿verdad? Están tan enojados. Piensa en esto. Están tratando de hacer que obedezcan lo que Dios ha dicho que es de ellos. Pero están tan enojados que empiezan a recoger piedras y las están agarrando. Y se están preparando para arrojárselas a Josué y Caleb. ¿Por qué? Quieren que se callen. Deja de darnos y hablarnos de fe. Deja de intentar decirnos que Dios está con nosotros. Deja de intentar decirnos que Dios va a responder nuestras oraciones. Y entonces vemos que la gloria del Señor apareció. De repente todo el ambiente cambia y la gloria del Señor apareció. El tabernáculo, la congregación, delante de todos los hijos de Israel. Y aquí está, Dios dice, ¿hasta cuándo este pueblo? ¿Hasta cuándo me van a provocar? Así es. ¿Y hasta cuándo van a errar? Y no me creen a pesar de todas las señales que les he mostrado. Y así, aquí está Dios descendiendo entre ellos. Y realmente esto es casi una repetición completa de lo que sucede en Éxodo capítulo 32 con el becerro de oro. Pero ellos dijeron, aquí está el Dios que te sacó de Egipto, este becerro de oro, y Dios se enoja de nuevo. Y vemos que, gracias al Señor por los líderes piadosos, ¿verdad? Porque la Biblia dice eso. Moisés se postró en tierra y comenzó a orar porque ve lo que está pasando. Escucha a Dios decir cuánto lo están provocando y que no le creen. Y aquí vemos que Moisés comienza a orar y empieza a interceder y a orar por ellos. Y comienza a recordarle a Dios. ¿Qué pasa con la promesa que le hiciste a Abraham? Y la promesa a Isaac y a Jacob. Y ellos lo contarán. Y esto me encanta aquí. Escucha lo que Moisés está diciendo. Él dijo, y ellos se lo contarán a los habitantes de esta tierra. Moisés dijo, si matas a Israel, si los destruyes, todos los habitantes que están en la tierra de Canaán van a escuchar lo que hiciste. Porque han oído que tú, Yahweh, el Dios de Israel, estás entre este pueblo, que el Señor se deja ver cara a cara. Todo Canaán ya sabía que Israel venía. La noticia ya les había llegado a ellos. Y luego fíjate cómo lo describe, que la nube está sobre ellos. Todos hemos visto el movimiento de las nubes, pero piensa en una nube que tendría la circunferencia de estar sobre San Antonio. Una sola nube. Esto lo distingue todo porque dicen que cada vez que Israel se mueve, esa nube se mueve. Y luego, si eso no fuera suficiente, hay una columna de fuego por la noche que pueden ver. ¿Y cómo describes eso? Una nube podríamos destruirla, podríamos hablar de algunas cosas, pero una columna de fuego que está ahí. Así que Moisés está pidiendo y está tratando de interceder. Luego describe a Dios. El Señor es paciente y misericordioso. Perdona la iniquidad y transgresión, mas no perdonará al culpable, visitando la maldad de los padres. ¿Qué está haciendo Moisés? Repite la misma oración que oró antes en Éxodo capítulo 32, porque Dios está diciendo el mismo tipo de cosa. Estoy cansado de ellos, los voy a destruir. Moisés, voy a levantar toda una nueva generación de ti, van a venir de ti. Y Moisés intercediendo y suplicando a Dios, y él está diciendo, Señor, por favor, perdónalos. Ahora me doy cuenta de que todos somos culpables a veces de creer que la oración no funciona, pero estamos pensando que Dios no escucha nuestras oraciones. Pero después de que Moisés ora esto, Dios aparece y dice, y el Señor dijo, ¿qué? He perdonado.
Entonces piensa en lo poderosa que es la intercesión. Es algo poderoso en lo que podemos entrar cuando nos aferramos a Dios. Porque Él dijo, los he perdonado, pero aquí está la razón por la que lo he hecho por ti. Lo he hecho por tus oraciones. Lo he hecho porque has intercedido por ellos. Ahora quiero que notes los próximos versículos conmigo. ¿De acuerdo? ¿Notas lo que sucede? Porque todos aquellos hombres que han contemplado mi gloria y han presenciado mis prodigios, los cuales yo mismo hice en la tierra de Egipto y en el desierto, y aún así me han puesto a prueba una y otra vez. Ahora fíjate, estas 10 veces, ¿de acuerdo? Esa lista que te di la semana pasada, de todas las quejas y murmuraciones que Israel ha hecho, y aquí Dios las ha registrado. Lo han hecho 10 veces. No me gustaría ver mi lista. Oh, Señor Jesús, hay algunas cosas que uno quiere que estén bajo la sangre, ¿verdad? Y mi lista de quejas, quiero que esté bajo la sangre, bajo la sangre. El otro día me sorprendí a mí mismo. Dios, por favor, perdóname. Y él dijo, estas 10 veces se han quejado y con todas las cosas que han visto, todos los milagros que han presenciado, y han hecho esto 10 veces y ni siquiera han escuchado mi voz. Y luego dice, seguramente no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me provocaron. Ahora, notas algo. Él dijo, he perdonado conforme a tu palabra, los he perdonado. Pero aquí es donde aprendemos algo que es muy poderoso, y es que Dios perdona. Pero aún así hay consecuencias por nuestras decisiones. Hay una declaración contundente en el libro de Gálatas que dice, lo que siembres, eso cosecharás. Aquí es donde empezamos a ver la importancia de eso, que es cierto que hay perdón en Dios, hay misericordia y paciencia en Dios. ¿Qué se está estableciendo aquí? Esto es lo que le dijo a Abraham, y este es el pacto que hizo en el monte Sinaí. Israel, ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Eso sigue vigente al perdonarlos y absolverlos. Lo que está diciendo es, siguen siendo mi pueblo y yo sigo siendo su Dios. Pero van a sufrir algunas consecuencias por la forma en que han estado actuando. Por eso, ¿qué puede ser una lucha? A veces, cuando has vivido una vida de pecado y has vivido en la oscuridad y has estado alejado de Dios, y no importa cuánto tiempo hayas vivido esa vida, y luego vienes a Dios y empiezas a arrepentirte, naces de nuevo del agua y del Espíritu y comienzas a cambiar tu vida. Pero entonces parece que hay todas estas cosas en tu vida. Bueno, adivina qué. Aunque Dios te haya perdonado y seas una nueva criatura en Cristo Jesús, todavía van a estar las consecuencias de lo que hayas hecho en tu vida. Puede que tengas que soportar algunas de esas cosas hasta que empieces a sembrar ¿qué? Cosas nuevas, ¿verdad? A medida que empezamos a sembrar para el Espíritu, entonces comenzamos a cosechar cosas espirituales. Pero durante mucho tiempo en mi vida he sembrado para la carne, he sembrado para la maldad. Y por eso, sabes, he tenido que lidiar con situaciones en las que alguien llega y está totalmente transformado por la misericordia, la gracia y la bondad de Dios, pero no entiende por qué todavía tiene que ir a la corte. No entienden por qué tal vez tengan que enfrentar tiempo en la cárcel, tal vez. Bueno, eso es por las consecuencias de lo que se hizo. Dios perdona, pero Él no elimina las consecuencias. Y esto es poderoso incluso en nuestra vida mientras caminamos y vivimos para Dios. Y aquí lo vemos. Esto es lo que está absolutamente establecido aquí. Así que diciéndoles, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, así como ustedes han hablado en mis oídos. ¿Qué era lo que estaban diciendo? ¿Deberíamos haber muerto en Egipto? Deberíamos haber muerto en el desierto. Deberíamos haber dejado que alguien nos llevara de regreso a Egipto. Dios está escuchando todo eso. Y él dijo, está bien, si eso es lo que quieren, los perdonaré, pero han dicho algunas cosas en mis oídos y así haré con ustedes. Sus cadáveres, wow.
¿verdad? Ni siquiera dijo su cuerpo. Ni siquiera dice que fueron hechos de manera asombrosa y maravillosa. Eso fue una vez. No quieres meterte con Dios. Él es como tu apestoso cadáver, ¿verdad? Sus cadáveres caerán en este desierto, y todos los que fueron contados entre ustedes. ¿Por qué es eso significativo? ¿Recuerdan dónde estamos? Estamos en Números. ¿Qué pasó en Números? En Números, ¿verdad? Se hace un censo. El primer censo que se hace es ¿cuántos pueden ir a la guerra? De 20 a 60. Esos hombres son contados porque son guerreros. Pueden salir a la guerra, unos 600,000 de ellos. Luego comienzan a hacer un censo de los levitas y del sacerdocio, y entonces empieza a hablar de acuerdo a todo su número de 20 años en adelante que tienen ¿qué? 40 años. No tienes que pedir perdón por lo que no dices. No tienes que pedir perdón por lo que no dices cuando mantienes la boca cerrada. A veces necesitamos mordernos la lengua. Nosotros. Quizás levantas una ceja. Quizás el lenguaje corporal, simplemente diciendo algunas cosas, murmuraste. Y aquí hay un juicio que ha pasado. Vuestros cadáveres de 20 años en adelante, todos aquellos que murmuraron. Ahora, ¿cuál fue la murmuración? Piensa en esto por un momento. ¿Cuál fue la murmuración? No lo haremos. Sí, así es exactamente. ¿Qué les estaba pidiendo Dios que hicieran? Salgan. Vayan y posean la tierra. Así que fíjense conmigo que murmurar no necesariamente significa, y lo que dices también puede ser tus acciones. ¿Qué nos escribe Santiago? Sí, escucha la palabra, pero sea hacedor de la palabra. Así que la murmuración aquí sí, no hay duda de que se quejaron. Pero el otro lado de murmurar es cuando Dios dice avanza y tú te quedas quieto. Ve a tomar posesión de la tierra y dices no iré. Ve a pelear y tú dices no. Y entonces, debido a que se niegan a luchar, es por eso que está ambientada en la edad de ¿qué? ¿20? Porque tienen 20 años o más, que son guerreros. Y si un guerrero no va a pelear, dijo Dios, es como si estuviera murmurando. Es como si te estuvieras quejando. Es como si estuvieras renunciando. Te estás rindiendo. No estás firme en la fe. ¿Por qué? No vas en tu propia fuerza. Vas en mi fuerza. Pero ¿cuándo se manifiesta su fuerza? Cuando empiezas a caminar, ¿verdad? Si nunca caminas, nunca sentirás la fuerza. Si nunca das ese paso y avanzas y te mantienes firme en la fe, nunca conocerás ni experimentarás el poder sobrenatural y la gracia de Dios. La única vez que lo haces es cuando estás en fe. Y la fe siempre va a ser ¿qué? Siempre te vas a sentir débil. Sí. Siempre te va a parecer abrumador. Nunca vas a tener el talento o la capacidad para poder hacerlo. Y aquí él hace una declaración. ¿Por qué iban a ser castigados durante 40 años? Los espías estuvieron allí durante 40 días. Así que Dios dijo, por cada día que estuvieron en esa tierra, los castigaré con 1 año. Así que estuvieron allí 40 días. Entonces Dios dice, muy bien, durante 40 años van a vagar por el desierto. Números. Números debería haber sido un libro corto, pero en cambio, Números se extiende por 40 años. Porque llegaron justo ahí, listos para poder entrar a la promesa. Y no quisieron confiar en Dios ni creer que Él era capaz de cuidarlos. Y de repente se enfrentan a todo esto, a esos 40 años. 10 espías dan este informe negativo. Y adivina qué, caen muertos al instante. ¡Pum! Dios los golpea con una plaga. Y los 10 mueren ahí mismo. Caen muertos. Esto nos demuestra claramente, y lo diré de esta forma, que por eso se pone tanta carga sobre los líderes, tanta responsabilidad sobre el liderazgo. Por eso se exige tanto a los líderes.
En Estados Unidos, cada vez que empiezas a liderar o comienzas a hacer algo a gran escala, porque la forma en que hablas, lo que dices, todo acerca de tu actitud y tu espíritu, ¿qué provoca eso? Influye en quienes están bajo tu liderazgo, ¿verdad? Los conmueve. Y aquí están Josué y Caleb y son salvados, ¿verdad? ¿Te imaginas cómo se sintieron? Y quiero decir, están allí parados y 10 de ellos están muertos. Siento que están celebrando. Me encanta esta foto. Ya sabes, sé que ninguno de ustedes lidia con esto, pero tengo tendencia a ser un poco escéptico. Sabes, soy como ese padre que dijo, Señor, tengo fe. En algún lugar tengo algo de fe, solo ayuda a mi incredulidad. Y siento que tal vez uno de los dos era así. Y están como... Me alegro tanto de haber estado contigo. Gracias, Caleb. Tal vez no. Quizás eso solo está en mi imaginación. Pero de vez en cuando uno tiene un poco de duda y estás tan agradecido cuando no tienes esa duda y Dios te bendice. Especialmente cuando la gente está muriendo, muerta. ¿Cómo quieres estar en un servicio de la iglesia, verdad? Muy bien, vamos a orar por los enfermos. Ya sabes, 2 personas se acercan, todos los demás están muertos. Está bien, eso fue un poco extremo, pero bueno, gracias al Señor por las vidas de Josué y Caleb. Ahora mira, amo la palabra de Dios. Simplemente la amo porque hay un informe negativo, ¿verdad? Por todas partes se está difundiendo. Dios desciende y dice, te daré lo que quieres. De 20 años en adelante todos van a morir. 40 años, ¿cómo te gustaría ser esa última persona? ¿Verdad? Eres el último en pie. En cuanto mueras podemos entrar a la tierra prometida. Todo el mundo le trae algo de comer. Ya sabes, todo el mundo está cocinando cosas. Toma, prueba esto. Y quiere decir que estás aterrorizado porque te están mirando. Quiero decir, donde quiera que vayas, hay 2 millones de personas que simplemente están mirando. Cuando vas a morir, cubriremos eso en otro momento, pero... horrible. Es simplemente terrible. Y entonces vemos aquí que Josué y Caleb están vivos. Los otros 10 han muerto. Así que los han sacado del campamento. Todos están impuros. Y aquí está Israel que ha escuchado la palabra de Dios. Y como que se sacuden a sí mismos. Oh, Dios mío, sabes, necesitamos obedecer a Dios. Y entonces, ¿qué van a intentar hacer? Bueno, por Dios, cometimos un error terrible. Necesitamos entrar en la tierra ahora mismo. Así que se levantan a la mañana siguiente y empiezan a reunir a todos estos soldados y dijeron, vamos, entremos en la tierra. Sabes, Dios está con nosotros. Él nos ha dado la tierra. Vamos a cambiar la mente de Dios. Vamos a hacerlo de nuevo. Y Moisés está parado frente a ellos. Y él dijo, no lo hagan. Dios ya ha dicho lo que va a hacer. No hagan esto. Dios no está con ustedes. Si la Biblia dice que Moisés se queda en el tabernáculo y el arca del pacto, eso es significativo. Porque recuerden, cada vez que ellos debían moverse, la nube comenzaba a elevarse y empezaba a guiarlos. Y entonces llevaban el arca del pacto al frente, porque eso también representaba la presencia de Dios y avanzaban. Pero ellos simplemente deciden, no, lo vamos a hacer por nuestra cuenta, ¿verdad? Porque así somos nosotros, ¿verdad? Y todos se juntan y entran en la tierra de Canaán. Y la Biblia dice que los amalecitas estaban allí. Y los golpearon de todas las formas posibles. Esa es la manera más amable en que sé decirlo. Los vencieron. De hecho, hasta el punto de que tuvieron que darse la vuelta y salir corriendo de regreso. Y muchos de ellos perdieron la vida porque los amalecitas y los cananeos empezaron a luchar contra ellos. Y los destruyeron. Y así, cuando regresaron a sus tiendas, todos volvieron y estaban todos
Todos estaban cansados y todo estaba mal. Y de repente aparece la presencia de Dios y dice, ahora den la vuelta. Den la vuelta y regresen al desierto. Vuelvan al desierto. ¿Qué hora es? Ah, tienes tiempo. Está bien. Entonces sucede algo fascinante. El poder en la presencia de Dios se eleva y en vez de avanzar, Él da la vuelta y los guía de regreso al desierto. ¿Por qué? Porque van a pasar 40 años haciendo ¿qué? Simplemente dando vueltas en círculos, ¿verdad? Solo esperando a que esa nación rebelde muera. Cuando abres el capítulo 15, sucede algo muy particular. De hecho, puedes leerlo y pensar, ¿cuál es el significado de esto? La razón por la que digo esto es porque parece ser el restablecimiento de la ley que ya hemos recibido. Básicamente repasa la ley que fue dada en el libro de Levítico. Así que es como, bueno, ya hemos estado aquí antes. ¿Por qué? ¿Por qué estamos volviendo a repasar esto? Bueno, si tú, lo cual no es fácil, lo lees y lo comparas con Levítico, empiezas a notar que, espera un segundo, Dios ha añadido algo. ¿Por qué ahora añadiría esto? Y lo que descubres es que añadió algo muy interesante. Añade harina, lo que significaría harina de trigo. Añade harina, aceite y vino. En cada una de las ocasiones en las que ahora ofrezcas un sacrificio, ya sea una ofrenda de paz o un holocausto solemne, resulta fundamental y preceptivo que procedas a acompañar ese sacrificio con harina fina, aceite puro de oliva y un poco de vino. Ahora, seré honesto, cuando estoy leyendo esto, pienso ¿qué tiene que ver esto con algo? ¿Y por qué es todo esto tan importante? Así que a medida que lo vas leyendo y estudias esto, te das cuenta de que Él hace esta declaración. Cuando entres en la tierra prometida, ¿de qué era esa tierra? De leche y miel, lo cual les hacía saber que iba a ser un lugar donde todo iba a prosperar, que iba a haber abundante trigo para hacer harina y abundantes olivas y todo lo necesario para poder hacer el aceite y muchas uvas y vino. Y entonces él dijo, cada vez que haya una ofrenda de paz y haya un holocausto o un sacrificio, vas a ofrecer sémola, harina, aceite y vino. ¿Y qué les está diciendo? No es una situación desesperada. Vas a entrar en esa tierra prometida, vas a entrar en ella. Conozco a gente que tiene 20 años o más. ¿Cómo te gustaría tener ese cumpleaños? ¿Todo está bien? ¿No hay nada? Fue como, ¿cuál es la fecha de hoy? Hoy es el día 13. El martes 13 Dios apareció, ya sabes, en tu vida. Alabado sea Dios, cumpliré 20 años el día 14. ¿Sabes cómo está esa bala? No. Y entonces les dice, no he terminado. Bien, yo te voy a dar la tierra y así quiero que sepas que te la voy a dar. ¿Y eso qué simbolizaba? Simboliza todo el camino hasta Abraham. Recuerda cómo está él en su tienda. Y está frustrado porque Dios le ha dicho, te haré padre de una gran nación. Le ha mostrado los granos de arena. Lo ha sacado de su tienda, le ha dicho que mire al cielo y vea las estrellas, pero aún así no tiene ningún hijo. Y está frustrado, ¿recuerdas? Pero entonces Dios aparece. Y de alguna manera Abraham supo ese día en particular, cuando Dios apareció con 2 ángeles, que había algo diferente en ellos. Y él corre y le dice a Sara, porque tenemos algunos invitados y visitantes, y ella va, toma un cordero, lo prepara y lo sirve. Y la Biblia dice que se sentaron juntos y compartieron una comida, y fue allí. Cuando se levantan, los ángeles se van y Dios dice, le contaré a Abraham lo que estoy a punto de hacer, y comparte con Abraham. ¿Por qué? Porque él era un amigo de Dios. Así que aquí está la conexión que Dios está tratando de transmitirles sutilmente. Cuando traigas un sacrificio, dijo, no quiero que sea como algo que te está costando. Quiero que sea algo que te emocione tanto preparar una comida como si yo fuera un invitado que ha venido a visitarte. No es de extrañar que se enoje en el libro de Malaquías cuando dice,
Las cosas que me traes ni siquiera las prepararías para un invitado. Me traes las cosas podridas. Me traes las cosas sucias y las cosas arruinadas. Eso nunca debió ser así. Se suponía que debía ser ¿qué? Trae lo mejor. ¿Y qué hace? Invita a mi presencia. Estás diciendo, Señor, quiero sentarme contigo y conversar contigo como si estuviéramos comiendo. Y entonces el sacrificio de solo un cordero, esto es lo que les da. Dijo que se necesitará aproximadamente medio galón de harina por cada cordero. Ahora me doy cuenta que no podemos comprender esto. Bueno, ¿de cuántos corderos estamos hablando? Si recuerdan nuestra lección de la semana pasada, cuando hablamos de cuántas vacas se necesitarían para alimentarlos. Y entonces toda esta parte, cuando la leen, que yo mismo por mi cuenta, cuando traigo mis sacrificios y traigo un cordero, es el doble para un toro, ¿verdad? Para una ofrenda quemada, pero solo medio galón de harina. Y luego dice un cuarto de galón de aceite, y luego un cuarto de galón de vino. ¿Cuál es el significado? Es cuán próspero vas a ser. Cuando entres en la tierra prometida, habrá sobreabundancia. Vas a tener tanto que no será ningún problema. Primero dar el cordero y luego dar la harina, el aceite y el vino. Simplemente va a rebosar. Así que esto es significativo. Unos minutos más. Así que piensen conmigo por un momento. Han estado en el monte Sinaí durante un año. Salieron del monte Sinaí. Dice que les tomó 11 días de viaje. Ahora lo que eso significa es que contando los días que viajaron fueron 11 días. No solo fueron 11 días, porque recuerden a Miriam, ella y Aarón decidieron que eran mejores que Moisés, su hermano menor. Ella fue castigada con lepra y estuvo fuera del campamento durante 7 días. Pero pongamos una cifra a esto, y lo que vemos es que por al menos un año y un par de meses, porque los espías estuvieron allá durante 40 días. Así que llevamos aproximadamente un año y 3 meses. Han tenido la ley, la han estado observando, la han estado siguiendo. Pero un día un hombre se levanta en la mañana del día de reposo y dice, creo que hoy me gustaría hacer una buena barbacoa. Y para hacer una buena barbacoa necesito buena leña de mezquite, ya sabes. Así que sale y empieza a cortar algunos árboles y comienza a juntar la leña de mezquite. Él lo está trayendo y alguien mira hacia afuera y se da cuenta de que está juntando toda esa madera. Y él piensa por un momento que es el sábado. No se debe hacer nada en sábado. De hecho, esa es una de las leyes. Lo veo aquí mismo. No se realiza ningún trabajo en sábado. ¿Cortar un árbol se considera trabajo? ¿Debería estar haciendo esto? Y entonces, ¿qué hacen? Lo arrestaron. Agarraron al hombre y lo llevaron ante Moisés. Esto es fascinante. Dicen, ¿qué hacemos? Él violó la ley, pero no sabemos qué hay que hacer. Moisés, no lo sé. Nadie ha violado la ley todavía. Entonces entra y comienza a orar. Señor, hay alguien que quebrantó el sábado y escucha de Dios. Dios dice matar. Sí, eso es lo que pensé. Él debe ser condenado a muerte. Ese es el significado de quebrantar la ley. Y así que Moisés sale y dice, he escuchado a Dios, debe ser ejecutado. Y entonces la Biblia dice que lo sacaron, recogieron piedras y lo apedrearon hasta matarlo por quebrantar el sábado. Esto se vuelve tan arraigado en ellos que algunos de ustedes conocen a Héctor Bermuda. Él fue a Israel. Se quedó en Jerusalén y la parte de Jerusalén en la que se hospedó era de judíos ortodoxos muy estrictos. Y se suponía que debía salir a ministrar un sábado. Y tenía miedo porque llevaba sus maletines. Estaba saliendo del pequeño cuarto en el que se hospedaba. Y todos lo estaban observando mientras hacía eso. Porque incluso los sábados ni siquiera puedes usar un ascensor. No puedes hacer nada de eso. Se supone que debes quedarte adentro y definitivamente no puedes cargar nada. Y es por eso que esto se les queda tan arraigado. ¿Por qué? Vieron a un hombre hacer una cosa y fue una sentencia de muerte. Así que ellos realmente se van a aferrar a esto.
Todo esto sucede en el capítulo 15 del libro de Números. Y luego, además de eso, hay una promesa tremenda que Dios les da. Él dijo, quiero que añadan algo a sus vestiduras. Muy significativo. Dijo, quiero que pongan unos flecos en toda su ropa, porque los flecos eran usados por la realeza en la tierra de Canaán, hacia donde se dirigían. Todos los que tenían algún tipo de autoridad y realeza llevaban flecos consigo. Así que aquí está Dios diciéndoles, quiero que todos tengan flecos. De hecho, aquí está la razón. Porque ustedes son un reino de sacerdotes y son una nación santa. El azul era un símbolo de realeza. El sumo sacerdote llevaba azul. Había cortinas azules y objetos azules dentro del tabernáculo. Y así será para ustedes como un fleco, para que lo miren y recuerden todos los mandamientos del Señor. ¿Por qué los conservo? Porque soy un sacerdote y soy parte de una nación santa. Y los cumplan. Y que ustedes... ¿Ves esa palabra buscar? Es un juego de palabras. Es una palabra muy única en el hebreo. En realidad significa, y que ustedes espíen no según su propio corazón y sus propios ojos, tras los cuales suelen prostituirse. Es un recordatorio cada vez que veían ese fleco de no guiarse por lo que piensan, sino por lo que Dios dice. ¿Verdad? Esos flecos. Esto es tan significativo que cuando Jesús aparece, Él lleva eso en su manto. Tanto así que había una mujer con un flujo de sangre que dijo, si tan solo pudiera tocar, decimos a Él. Pero la palabra en griego es el fleco. Si tan solo pudiera tocar ese recordatorio de su palabra, podría ser sanada. Si guardas su palabra, puede venir a ti una plenitud. Hombre, no puedo esperar hasta la próxima semana. Dios te bendiga.